Muy buenas noches, profesora Orcasitas. Mi nombre es Cristina Silva Rivera, alumna de la Universidad Virtual para el Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22002697. El día de hoy desarrollo para usted el reto número 5, que lleva por nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano competente a la materia de derechos humanos en el ámbito internacional y que corresponde a la licenciatura de Derecho? Para el desarrollo del presente se nos plantean dos situaciones hipotéticas donde debemos determinar si el Estado mexicano tiene responsabilidad contra las presuntas amedrentaciones a los derechos humanos, siendo el siguiente el primero de ellos. El caso número 1 nos dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, una policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de su patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, la policía la trasladó a Barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice entonces, ¿consideras que existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano? Muy bien, en virtud de los acuerdos internacionales en materia de derecho, así como del Sistema Interamericano de Protección, sí existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano en cuestión a la violación de los derechos humanos de Ana por lo siguiente. Primero, con fundamento del artículo 12 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual refiere a la libertad de conciencia y de religión, así como su artículo 13 que nos habla sobre la libertad de pensamiento y de expresión. Respecto al caso en cuestión, Ana realizaba pacíficamente su derecho a propagar pensamientos de carácter religioso a través de la distribución de estos panfletos, sin provocar violencia o perturbar el orden público, por lo cual su arresto y la confiscación de su material no tuvieron justificación legítima o legal. En segundo lugar, se vulneraron sus derechos a la libertad y a las garantías judiciales de la convención mencionada previamente, ya que Ana fue despojada de su libertad sin orden judicial o en flagrancia, manteniéndose incomunicada y detenida de forma arbitraria, dando lugar al incumplimiento directo de la convención, conforme sus artículos 7º y 8º del multicitado. De la misma manera, el personal de seguridad pública hizo comentarios considerados discriminatorios y peyorativos, lo que equivale a un trato denigrante, lo cual amedrenta directamente a su derecho de integridad personal y al principio de no discriminación contenido en los artículos 1.1 y 5 del multicitado también. Para el caso número 2 nos dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 6 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente. Asimismo, se prevía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición de no contar con recurso para el pago de la multa. El decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche, 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa, y como consecuencia fue privado de su libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó un caso de jurisdicción militar y ordinaria hasta poner en su conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos dice: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? También, como en el caso anterior y de acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, el Estado mexicano tiene responsabilidad de acuerdo con lo siguiente. Primero, con fundamento del artículo 7º de la Convención multicitada, Andrés fue detenido por violar un decreto local, pero esta detención es desproporcionada toda vez que no pueden justificar un arresto de 36 horas por una multa administrativa, y menos aún si la persona vive en la calle y no tiene la posibilidad real de cumplir con esta norma. De la misma manera, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.1 y 24 de la misma Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se prevé la violación al principio de igualdad y no discriminación, toda vez que el decreto que establecía el arresto para aquellos que no podían pagar la multa perjudicó de forma desmedida a personas extremadamente pobres o indigentes, como lo fue el caso de Andrés.
Adicionalmente, esta situación afecta directamente a otros artículos como lo es el quinto, que nos habla sobre violación a la dignidad e integridad personal, esto a raíz de la divulgación de imágenes de Andrés que fueron objeto de adjetivos calificativos denigrantes. Otro como el artículo 22 por violación a la libertad de circulación y residencia, toda vez que Andrés no tenía un domicilio debido a su estado de vulnerabilidad. Es por ello y por lo anterior que se ratifica la responsabilidad del Estado ante esta situación con Andrés. Y en conclusión, de ambos casos podemos rescatar lo siguiente. El Estado mexicano en ambas situaciones incurrió en responsabilidad al infringir derechos establecidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Para el primer caso, respecto a Ana, a ella se le negó su libertad de manera arbitraria, se le discriminó y se le privó de recursos útiles. En el segundo, Andrés fue víctima de un trato degradante, detención desmedida y discriminación en su estado de vulnerabilidad. Debido a su condición, los dos ejemplos demuestran cómo las autoridades actuaron en contra de los principios de dignidad, proporcionalidad y legalidad sobre todo. Es esencial tener conocimiento de estos supuestos para poder determinar cuándo una acción estatal infringe los derechos humanos y requerir que sean respetados y protegidos de manera efectiva. Muchísimas gracias.